Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Expediente INACIPE. Mi nombre es Luz María Saucedo Ruz y en nombre del Instituto Nacional de Ciencias Penales agradecemos al canal judicial este espacio para hablar de los temas más relevantes en materia de ciencias penales. El día de hoy hablaremos de la extinción de dominio y corrupción. Es uno de los temas. En especial hablaremos de una iniciativa que se está presentando para incluir el delito de corrupción en los delitos que son susceptibles a extinción de dominio. Para hablarnos de este tema nos acompaña el senador Eduardo Ramírez, quien es presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República. Senador, muchísimas gracias por su tiempo y muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti, Luz, por este espacio donde podemos dar a conocer nuestro trabajo legislativo en una comisión muy importante en este arranque del gobierno federal y sobre todo en una gran representatividad de diferentes fuerzas políticas que será un gran debate nacional. No, pues muchas gracias, senador, y justo en este tiempo, que es un tiempo muy importante para que puedan impulsarse estas reformas. Si le parece bien, me gustaría que habláramos un poquito de cuestiones generales de la extinción de dominio. ¿Nos podría decir en palabras sencillas qué es la extinción de dominio y un poquito desde cuándo existe y cómo ha funcionado en nuestro país? Mira, este es un tema muy importante. Cobró gran relevancia en Latinoamérica, en Colombia. Fue el primer país que estableció esta figura jurídica. Sin embargo, en México fue hasta el año 2008, en una reforma constitucional, se establece la figura jurídica de la extinción del dominio. En el año 2009 fue legislada la ley secundaria que norma este tipo de aspectos jurídicos y sociales. La extinción del dominio solamente abarcaba o abarca en este presente para los delitos contra la salud, delincuencia organizada, tiene un catálogo, el artículo 22 constitucional, sobre ciertos delitos. Corto. Secuestro, creo que Secuestro también, el robo, se da la extinción del dominio, pero hoy, debido a la realidad social en el que estamos pasando, pues la extinción del dominio tiene que ampliarse. Y para ello hemos planteado diferentes grupos parlamentarios en el Senado de la República establecer el delito de corrupción a partir del artículo 22 constitucional. ¿Qué significa esto? Que hay muchísimos bienes que son resultado de los hechos delictivos por funcionarios públicos que manejan recursos o que en complicidad con contratistas, proveedores, llevan ganancias. Sí, claro. Y que lleva un enriquecimiento ilícito que es imposible de poder el Estado mexicano recuperar ese tipo de bienes. ¿Qué significa? Es muy sencillo. Para nuestro auditorio que nos está escuchando y viendo, es que todo aquel que tenga bienes inexplicablemente tendrá que regresarlos al Estado mexicano y el Estado tendrá la posibilidad de confiscarlos porque son bienes derivados de la corrupción. Es decir, tendrá que regresar a las arcas del gobierno y al patrimonio nacional. Es una gran cantidad de bienes y de recursos, ¿no? Se sabe que después de la delincuencia organizada y que entra también el narcotráfico, la corrupción es donde más recursos se pierden o se generan como delitos en nuestro país. Yo quisiera preguntarle acerca de cuáles son algunos delitos de corrupción, porque se habla como la corrupción como un delito como tal, y hay por otra parte que se hablan corrupción, son delitos por hechos de corrupción. O sea, la corrupción como tal no se considera un delito, sino son hechos de corrupción, ¿no? Mira, los delitos derivados de la corrupción están dentro del catálogo del Código Penal Federal. ¿Qué es lo que estamos pretendiendo ahorita en esta legislatura en el Senado? Es que se constituyan dentro del marco jurídico constitucional, es decir, como un delito grave. Y agravar el delito significa que cuando tenga la oportunidad el juez, la autoridad judicial de emitir resolución, pueda tener las herramientas jurídicas para que aquel que haya cometido un abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito, cohecho, tenga el peso
para que nadie se exceptúe de este tipo de delitos, porque el día de hoy se pueden cometer los delitos derivados de la corrupción, no son delitos graves, primeramente. Dos, no puede el Estado mexicano recuperar ese patrimonio porque todavía no tiene una resolución de sentencia. ¿Qué es lo que nosotros estamos planteando? Es que deberá ser un órgano autónomo jurisdiccional, es decir, por la vía civil vamos a recuperar ese tipo de bienes que son derivados de la corrupción sin esperar la sentencia judicial Aunque no penal. haya una sentencia del procedimiento penal. Hoy podrá el Estado, a través de las instituciones, a través de la vía jurisdiccional civil, recuperar ese tipo de patrimonio hasta en tanto en cuanto no se demuestre lo contrario. ¿Cuáles son como pues los indicios mínimos que puede tener un juez o para poder decidir que ese bien que va muy aparte del procedimiento penal que puede ir en contra de ciertos delitos, pueda decidir si se le puede aplicar la extinción de dominio o no? Ok. En el tema de la reforma constitucional al artículo 22, el Senado tendrá que emitir también junto con la Cámara de Diputados Federales la nueva ley federal sobre extinción de dominio. Esto significa que no va a tener cada entidad federativa una legislación local, sino será una normativa federal que será con sus procedimientos, con sus normas, para que por la vía civil pueda tener el juzgador y pueda tener estos elementos el Estado mexicano de recuperar esos patrimonios a través digamos, no de las instancias penales, sino de la instancia civil. Y esto nos va a dar una fuerza y una contundencia, porque en la nueva ley vamos a establecer las bases jurídicas que esto, sin duda, la sociedad nos lo va a aplaudir, porque hoy vemos casos como el de Duarte en Veracruz, digo, por señalar algunos. El más famoso, ¿no? Sí. Bienes innumerables, se emiten sentencias, sí, pero los bienes que son derivados de la corrupción no se pueden recuperar al patrimonio del Estado, porque son por terceras personas que están escriturados, por asociaciones, por sociedades mercantiles. Y hoy el Estado va a tener esta fuerza y esta contundencia para que aquel inculpado de ser absuelto, pues bueno, se recuperan sus bienes, pero si es responsable, esos bienes pasan a ser parte del patrimonio del Estado mexicano. Y esta propuesta consiste en, bueno, reformar la Constitución que usted ya nos decía, y también es reformar la ley que ya existe de extinción de dominio, o es crear una nueva. Hay que crear una nueva ley, porque la extinción del dominio solamente operaba para delitos del narcotráfico, delincuencia organizada, y esto pues era un momento en el que se vivía hace 10 años. Claro. Sin embargo, han pasado más de una década y hoy lo que está en la agenda ciudadana, en la agenda social, son, a ver, ¿cómo vamos a castigar la corrupción? ¿Cómo evitar la corrupción? ¿Cómo darle mayor fuerza a la transparencia, a la rendición de cuentas que tiene cada servidor público? Y no que veamos servidores públicos que cada 6 años o cada 3 años, en el caso de ayuntamientos o gobiernos estatales o federales, pues pasan de ser simples ciudadanos mortales a ser ciudadanos con grandes empresas y con grandes patrimonios que son de una manera inexplicable. Entonces la nueva ley de extinción de dominio fue creada solamente para determinados delitos. Hoy la vamos a ampliar y esa va a ser la posibilidad que va a tener el juzgador, que va a tener el gobierno y que va a tener la fuerza contundente de que estamos escuchando a la sociedad ese clamor que nos expresó el pasado 1 de julio en las urnas. No, y el sentido de estas legislaciones es que, pues, que funcionen y sean aplicables. En estos casi 10 años en los que ha estado funcionando la ley de extinción de dominio y que ha estado la extinción de dominio a nivel constitucional, pues los resultados son pues muy, muy pobres, podríamos decirlo así. Se sabe que recientemente en unas notas informativas se decía que en la Ciudad de México, que también se tiene una ley de extinción de dominio, solamente el 10% de los casos han sido ganados, ¿no? Y se hablaba de 33 inmuebles
que tiene asignados o con extinción de dominio la Ciudad de México. Es decir, bueno, ¿para qué tienes una ley que no te está funcionando? Se sabe que en México uno de los problemas más graves que existe es la corrupción. Entonces, ¿cómo ustedes planean hacer más funcional la ley de extinción de dominio? Mira, son tan pobres los resultados que tenemos una ley que va a cumplir 10 años y solamente ha recuperado en patrimonio 30 millones de pesos. No es nada. A comparación de lo que se ha perdido por 30 millones de pesos durante 10 años. la corrupción. Cuando Colombia, en un solo año, del 2017 al 2018, ha recuperado más de 31 billones de pesos. Entonces, ¿qué significa esta parte? Que no está la ley adecuada al momento sociológico que estamos viviendo. Entonces, nosotros, ¿qué estamos planteando? Una ley que pueda tener la fuerza, la suficiente capacidad para poder confiscar todos los bienes que sean derivados por delitos de corrupción. Y, senador, dentro de esta ley también se contemplan cuál será el destino de estos bienes o recursos confiscados o extintos de dominio. Bueno, aquí entrará la parte donde será para el patrimonio federal, para el patrimonio estatal o en su defecto el patrimonio municipal. En muchos de esos casos van a salir a remate, van a ser bienes, el gobierno no necesita tener bienes inmuebles, necesita tener recursos públicos para combatir la pobreza, para combatir el tema de la falta y el rezago educativo, en materia de salud o en su defecto, habrán bienes que sirvan para este tipo de objetivos que son encaminados a elevar una mejor calidad de vida para los ciudadanos. ¿Se tiene contemplada la víctima, reparar el daño a las víctimas también con estos mismos recursos? Regularmente, en el caso de corrupción, la víctima somos todos. Somos todos. Sí, ahí la reparación sería para el erario público. Y también, ahora que nos decía que uno de los objetivos y de las visiones es que se den o salgan a remate estos bienes. Es muy importante que este sea un proceso ágil, porque ¿de qué sirve que el Estado pueda confiscar bienes que tienen un valor adquisitivo en un momento y que tal vez un periodo después, 1 año, 2 años, hayan perdido valor adquisitivo? Bueno, aquí tendrá que sujetarse a los procedimientos civiles. La ley se ajustará a los procedimientos civiles de la materia y sobre todo hoy ya la administración de justicia cada vez viene siendo más rápida, más pronta y eso pues lo tomaremos en cuenta también en la ley de extinción de dominio que será un segundo momento que se va a debatir con los demás grupos parlamentarios. Hoy vamos a estar dando el primer paso, que va a ser una reforma constitucional al artículo 22. Y ahí creo que es un compromiso que además tenemos como legisladores, como senadores de México, con la ciudadanía que eligió en nosotros en una opción importante. Me imagino que también en un futuro se harán ajustes como en los reglamentos del sistema de administración de bienes y esto para que se pueda hacer de una manera más ágil. Senador, tenemos que hacer una pausa, pero regresamos con este tema tan interesante. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les comento que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales del canal judicial que aparecerán en sus pantallas a lo largo del programa y también en nuestro Twitter que es @expediente_. Queremos saber sus comentarios y sugerencias acerca de los programas, en especial en el programa del día de hoy que estamos hablando de extinción de dominio y corrupción. Senador, hace un momento antes de irnos al corte yo le hablaba y le preguntaba hacemos referencia a que poco se había tenido éxito, por así decirlo, con la aplicación de la ley de extinción de dominio. Yo también quisiera hacerle el comentario acerca de las sentencias por delitos de corrupción o por delitos por hechos de corrupción. También son muy pocas, también son pequeñas. ¿Cómo
podría la ciudadanía estar más tranquila? Una de las principales banderas de esta nueva administración que está entrando es vamos a combatir la corrupción, que es uno de los grandes y principales problemas que tiene México. Pero ¿cómo hacer que sea funcional un proceso, una ley en contra de la corrupción, cuando ahora se tiene, creo que cerca de una sentencia por delitos de corrupción? Mira, el problema de nuestro país, lo que ha planteado la ciudadanía, es el hecho de que la corrupción existe. Existe tanto en el nivel del gobierno o de los diferentes niveles de gobierno, pero también existe del lado de la ciudadanía. O sea, eso es nuestra realidad. ¿Cuál es el problema en sí? Es que para que haya un hecho o un acto de corrupción, necesariamente tiene que también tener la complicidad de quienes están en la parte de la iniciativa privada con vínculos en el gobierno. Esa es nuestra realidad. ¿Por qué? Porque van en busca de sus licitaciones que puedan ganar. Van en busca de las mejores obras que se construyen en nuestro país o en diferentes partes. Van con las mejores adquisiciones. Y entonces es toda una esfera de complicidad tanto del gobierno como del ciudadano. Y en este caso no hablo del gobierno, hablo del servidor público. Del servidor público con el ciudadano que tiene intereses. Por eso nosotros estamos tratando no solamente de cómo atacar la corrupción, sino cómo acabar con la impunidad. Y acabar con la impunidad, ¿qué significa? Que será un delito muy grave en este país los hechos de corrupción. O sea, sabrá un servidor público que a partir de este momento, a partir de que tengamos la reforma, ya no va a ser como era antes. Ya van a estar observados, además que va a ser un delito que no va a prescribir. ¿Qué significa esto? Que no tiene fecha de caducidad la acción penal. O sea, si cometieron un acto a partir del día de hoy, un acto de corrupción, no hay prescripción. Podrán pasar 10 años y es imprescriptible. Entonces, esto vamos en serio, no estamos jugando. Estamos tratando de que este país cambie. Y la única manera de hacerlo es combatiendo la corrupción y que no haya cabida a la impunidad. Y entonces lo que usted nos comenta es que no solamente los servidores públicos tendrán que pensarlo dos veces antes de cometer actos de corrupción, sino también los particulares, las empresas. También se le aplicaría la figura de extinción de dominio a los bienes y recursos de las empresas que cometan actos de corrupción. Por supuesto, están inmersos. O sea, si alguna empresa en particular se presta para tener ese tipo de bienes en su patrimonio y se le llega a declarar la culpabilidad a este tipo de servidores públicos, vamos a ir sobre esos bienes y va a alcanzar la figura jurídica de la extinción de dominio a esas terceras personas que se hayan prestado para este tipo de actos ilícitos que ya no van a estar solamente regulados en el Código Penal Federal, sino también van a tener una fuerza contundente dentro de nuestra Constitución Política de México. Entonces, vamos a ir muy amplio. O sea, el tema no solamente es para el servidor público, vamos a ir también para terceros y para aquellos que se presten a tener este tipo de bienes o de manera indirecta también en el tráfico de influencias se vieron beneficiados. Senador, pues este apoyo, este avance que trae esta administración en contra de la corrupción, no solo es en materia de extinción de dominio, sino también existen algunas otras iniciativas. ¿Qué sucederá, por ejemplo, como el famoso caso de Javier Duarte, con las personas cercanas o familiares que están disfrutando de los bienes producto de la corrupción? La iniciativa implica ir a familiares, ir a terceras personas constituidas en sociedades mercantiles. Es decir, es muy amplio. No solamente va a ser para quien lo comete, sino también para el que lo goza. Y si el que lo goza es el familiar, la ley va a ser muy amplia. En el procedimiento tenemos que dotar de facultades al juzgador, al órgano jurisdiccional, para que pueda hacer un trabajo y quien cometa un acto de corrupción entonces sí lo empiece
a pensar muy en serio. Senador, hay otra iniciativa que complementa esta que es en materia de encubrimiento. Platíquenos un poquito acerca de esta iniciativa. El tema de encubrimiento de delito, nosotros lo estamos proponiendo dentro del Código Penal Federal, es derivado de una de otra. ¿Por qué? Porque el encubrimiento de delito tampoco es una figura de delito grave. Y lo que queremos nosotros es agravar, tanto en las multas como en la esfera jurídica de la libertad. Aumentar las penas para encubrimiento. Sí, aumentar las penas para el encubrimiento. Es decir, que no sea un delito considerado, bueno, pues no pasa nada, lo gozo, lo encubro y al final de cuentas, no, que sepan que el encubrimiento de delito va a ser un delito también muy grave y que su penalidad será mucho mayor de la que actualmente existe. Que será perseguido. Senador, hay varias cosas que se quedaron en el tintero en las legislaturas anteriores, como el nombramiento del fiscal anticorrupción. ¿Qué sucede? En más de 2 ocasiones o en más de una ocasión comparecieron candidatos a fiscales anticorrupción. O sea, quisiera saber, para ustedes, ¿cómo está funcionando el Sistema Nacional Anticorrupción que se creó? ¿Cómo están recibiendo el país en materia de combate a la corrupción? Primeramente, el Sistema Nacional Anticorrupción no está funcionando, no está hecho. Y yo tengo una propuesta, en lo particular, aquí no quiero hablar en nombre de mi bancada, ni de mi comisión que estoy presidiendo. El artículo 102 constitucional dice que habrá una propuesta para el fiscal general de la República, que en este momento tampoco lo tenemos. Esa es la verdad, la realidad de nuestro país. Y no pensamos llegar a este punto de la historia y entonces, sin fiscal. No tenemos un fiscal. Al no tener un fiscal responsable, dice que ese fiscal va a nombrar al fiscal anticorrupción, va a nombrar al fiscal de delitos electorales. Pero hablando en el tema de la corrupción, considero que el fiscal anticorrupción no debe depender directamente de la Fiscalía General de la República. Tenemos que exceptuarlo si queremos llevar un país con mayor transparencia y rendición de cuentas, porque al final de todo resulta ser un empleado del fiscal general de México, y lo que se requiere es que sea un órgano autónomo. ¿Usted sí considera que debe ser autónomo? Debe ser autónomo, debe tener personalidad en toda la extensión de la palabra jurídica para poder hacer sus funciones de autonomía en el ejercicio de la acción penal y no depender de la voluntad. Porque regularmente, ¿qué sucede? Él recibe en línea, esa es la realidad. Recibe en línea, al ser un órgano autónomo que llega a ese encargo por conducto de la Cámara de Senadores, que esa la estoy planteando como exclusiva de la Cámara de Senadores, entonces no dependerá ni del Ejecutivo Federal, ni dependerá de la Fiscalía General de la República. Y eso le va a dar la posibilidad de transparentar los recursos públicos que se hayan destinado para tal o otra ocasión o desvío de recursos. Él puede hacer su trabajo sin tener que rendirle cuentas a nadie, más que a la sociedad que lo está reclamando. Entonces, hoy no tenemos fiscal, no hay fiscal anticorrupción. Vamos a presentar ya se presentó la iniciativa de la Fiscalía General de la República. No se toca el artículo 102, sino simplemente es aprobar esta ley, se va a nombrar al fiscal general de la República y después de ello este fiscal va a nombrar al fiscal anticorrupción. Creo yo. ¿Cree que terminemos el año ya con fiscales? Tenemos que terminar el año con fiscal general de la República. Es necesario, es urgente, pero también tenemos que plantear en la agenda legislativa la autonomía de la Fiscalía Anticorrupción. Ahora ya existen algunos fiscales anticorrupción a nivel local. También habría que revisar... pues es que los nombra el fiscal general, sí, que nombra en este caso los congresos de los estados. Sí, sí. Y eso no puede ser. No puede ser. O sea, tenemos que cambiar el sistema de administración, de procuración de justicia, encaminados a una autonomía. Y eso yo lo he tocado, lo he dicho en las reuniones de trabajo, voy a seguir insistiendo en el tema, porque creo que es un asunto que también tiene que ver con la honestidad y con los valores que estamos proponiendo en un cambio de régimen. Claro. Senador, ¿cuál es el papel o cuál considera usted que debe de ser el papel de la sociedad civil organizada, hablemos de las organizaciones de la sociedad civil, en el tema de combate a la corrupción?
tiene que ser muy activo, tiene que haber entrega, tiene que haber una agenda, vamos a llamarle agenda, de trabajo en aquellos estados de la República y en aquellas instancias en las que de verdad la sociedad civil ha hecho un gran trabajo, pero no ha tenido la suficiente fuerza, no ha tenido el suficiente peso, no ha tenido la posibilidad de ser escuchada, no ha tenido la posibilidad de impartir una justicia, en el caso de la corrupción, que tengamos resultados favorables. Y yo le pido aquí a la sociedad en su conjunto que no desista, que tenemos mucho por hacer, tenemos mucho trabajo, y esto no solamente el cambio de un gobierno va a resolver la situación. Nosotros como sociedad tenemos que hacer nuestra parte. Nosotros, en el caso de legisladores, debemos dotar a la ciudadanía de estas facultades, que se empodere el ciudadano, lograr el empoderamiento del ciudadano y no la sumisión del ciudadano por las instituciones previamente establecidas, sino debe ser un conjunto que debemos jugar un papel importante. Hoy el sistema anticorrupción es un tema pendiente en este país. Eso no se tiene, porque en el Sistema Nacional Anticorrupción se tiene contemplado pues, una participación de la sociedad civil, pero en realidad usted considera que no ha estado funcionando. O sea, no ha funcionado, no ha funcionado, y no va a funcionar mientras no tengamos un fiscal. Y no va a funcionar más aún mientras no haya un fiscal anticorrupción que sea independiente y autónomo en este país. Senador, en este tema que muy recientemente se ha tocado en todos los medios, el tema de la extinción de dominio, de la corrupción, de la persecución de delitos de corrupción, también se llegó a hablar de la posibilidad de poder juzgar por delitos de corrupción a funcionarios de tan alto nivel como el presidente en su caso. ¿Esto se ha planteado en la legislatura o no? Sí, eso es un tema que tiene que ver con la eliminación del fuero, de los privilegios, como le ha llamado la sociedad mexicana. Han existido posicionamientos de los grupos parlamentarios a favor, unos en que se elimine definitivamente y otros más en que el presidente en funciones no pueda ser juzgado. Y esto tiene un origen no solamente constitucional, sino tiene un origen sociológico. El presidente no puede estar a merced tampoco de la política exterior, de ser juzgado y sometido. Dejamos muy vulnerable la institución del presidente de la República. Sin embargo, la sociedad dice, no queremos que nadie tenga fuero, y que todo ciudadano y todo legislador y toda autoridad que goce de este derecho político, de esta esfera jurídica, de este fuero constitucional o fuero común, la gente dice, no queremos eso. Y nosotros en la eliminación... de fuero, ¿pero qué es el fuero en pocas palabras? Mira, el fuero, tenemos tiempo, ¿verdad? Sí, claro. El fuero tiene un origen importante. Es darle al legislador la posibilidad de expresarse libremente, de poder señalar actos de corrupción, de poder señalar excesos y abusos de autoridad, de poder expresar el pensamiento de la sociedad a la que representa. Y esto tuvo un origen. Nadie puede ser atacado en su persona. Sin embargo, se le ha dado un matiz diferente diciendo que quien tiene fuero tiene licencia para matar, licencia para robar, licencia para mentir, y eso es completamente falso. Quien comete un delito, hay un procedimiento que se le llama de juicio político, jurisdiccional, en este caso dentro de las cámaras, que se desafuera a este servidor público y se le juzga como cualquier ciudadano. No es que tenga una licencia para cometer cualquier delito. Lo hemos malinterpretado, pero también hemos abusado. Esto también es una realidad. Que buscan que después de terminar un encargo, tener un fuero para que no pueda ser molestado. Y podemos hablar de miles de aspectos en este contexto. Sin embargo, hoy con la eliminación de este fuero, pues todos quedamos susceptibles a que el Ministerio Público pueda ejercitarnos acción penal de cualquier tipo de delitos, de cualquier tipo de conductas, sin tener que pasar ya en un procedimiento en las cámaras, y en este caso aplicaría para el presidente de la República,
para los gobernadores, para los presidentes municipales, para los senadores de la República, para los diputados locales, para los presidentes municipales y también para los órganos autónomos que están dotados. También para los órganos autónomos. Por supuesto. Aquí es quitarnos a todos este tipo de privilegios que no deben ya existir en nuestro país. Si me preguntas desde un punto de vista jurídico, constitucional, te voy a decir que es importante. Si lo vemos desde la parte de lo que la sociedad nos está exigiendo, de lo que la sociedad nos está demandando, la gente no quiere más de eso. Entonces, en esta transformación de la vida pública, pues tenemos que darle, escuchar ese tipo de ciudadanos, que es la inmensa mayoría, en esta eliminación. Hay un punto de vista que yo comparto con mis compañeros, sin embargo, no creo que vaya a pasar. ¿Y ¿Qué es esto? Sí, Y termino concluyo Sí, con esta parte. Que sí exista la eliminación del fuero, pero se exceptúe cuando el legislador suba a tribuna a expresar. Eso se llamaría inmunidad parlamentaria. Solo y exclusivamente para su libertad de pensamiento, de expresión de las ideas en las tribunas en las que deba hacer uso de la palabra. Yo creo que la sociedad va a decir, bueno, ¿se lo quitaron o no se lo quitaron? Entonces, esta es una agenda que definitivamente, antes de que concluya este ejercicio constitucional dentro del Senado, vamos a aprobar. Justo eso es lo que le iba a preguntar. Ya se encuentra la iniciativa, está avanzada y muy probablemente sea aprobada. Todos los grupos parlamentarios quieren que se elimine. Todos, sin excepción alguna. Entonces va a ser una iniciativa que considero va a tener un impacto muy fuerte en los próximos días. Y entonces en estas iniciativas es que se ha llegado a un consenso por varios miembros de distintos grupos parlamentarios. En el caso de la extinción de dominio para actos de corrupción o que la corrupción sea un delito grave, ¿también tienen esta suma de esfuerzos de otros grupos? Te voy a decir en qué coincidimos y en cuáles no. Coincidimos en la extinción de dominio. Coincidimos en la eliminación del fuero. Coincidimos en la revocación de mandato. ¿Dónde no coincidimos? En la reforma educativa. ¿Dónde no vamos a coincidir? En la reforma energética? Pero la reforma educativa tiene que ir hacia adelante. Fue una reforma hecha desde el escritorio. No fue una reforma hecha tomando en cuenta a quienes están impartiendo clases. Entonces, en la Comisión de Puntos Constitucionales estamos tratando de sacar todas aquellas en las que coincidimos y en las que no. Vamos a ir al debate, vamos a ir a los consensos y también haremos uso de nuestra mayoría responsable al interior del Senado. Y se seguirá trabajando en buscar consensos, eso sería lo ideal. Nosotros no queremos atropellar a nadie. Nosotros queremos simple y sencillamente rendirle cuentas al ciudadano y que sepan que los legisladores estamos haciendo nuestro trabajo. Que sepan que sí estamos escuchando al pueblo de México, particularmente en sectores tan vulnerados como fue el magisterio nacional. Senadora, hay varios de los temas que nosotros tocamos en este programa que también sabemos que están en el tintero de propuestas legislativas, como lo podría ser la prisión preventiva oficiosa en México. También se ha hablado de si se le da reversa o no al sistema de justicia penal acusatorio, si está funcionando. Pero quisiera que en el siguiente bloque habláramos de estos otros temas que siempre tocamos en Expediente INACIPE para que nos diera su punto de vista y que nos dijera cuáles son los trabajos que están realizando. Por supuesto. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les recuerdo nuevamente que pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestro Twitter, que es @expediente_. Los invito a seguirnos y darnos sus comentarios y sugerencias acerca de los programas. En caso de que se hayan perdido algún programa, los pueden consultar en nuestro canal de YouTube, que es Expediente INACIPE, y pueden suscribirse para ir viendo los programas que se van cargando. El día de hoy estamos hablando de extinción de dominio y corrupción
con el senador Eduardo Ramírez. Senador, estábamos hablando de algunas otras iniciativas que quedan en el tintero. Una de que se han hablado mucho y ha causado mucha polémica es la ampliación del catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa. Se ha hablado de sumar 2 o 3 delitos a este catálogo del artículo 19 constitucional. El 19 constitucional. Cuéntenos usted cuál es su opinión acerca de si se debe de ampliar o no y cuáles son los delitos que podrían entrar en ese artículo. Mira, existen 3 figuras que se quieren incorporar al marco constitucional. Uno de ellos es el delito de hidrocarburos, mejor conocido como el huachicol o los huachicoleros. El otro es el de delito electoral y el siguiente es el de corrupción. El de corrupción ya hablamos acerca de lo que debe establecerse y del porqué de su gravedad y del porqué de una extinción de dominio. En el caso del huachicol, prácticamente este delito lo pueden cometer y saben que alcanzarán su libertad, a veces de manera inmediata, a veces sujetos a proceso penal. Sin embargo, esta situación ha tenido alcances de impacto económico en las finanzas públicas de Pemex, ha tenido una descomposición social en estados de la República donde pasan los gasoductos, y esto está ocasionando un deterioro en el tejido social. ¿Y qué pretendemos? Que se establezca el delito de hidrocarburos como un delito además de grave, que pueda no alcanzar fianza, que haya una prisión preventiva para que el juzgador pueda emitir un resolutivo y no se extraigan tanto la acción de la justicia o sean delitos que la sociedad diga pues, se cometen y no les hace nada. El otro es el de delito electoral. Hemos vivido en muchas partes del país este tipo de figuras jurídicas que solamente operan incluso en el proceso electoral de las campañas. Pero el delito electoral está vigente en todo momento. Aquel gobernante que utiliza los programas sociales o aquel gobernante de todos los niveles que utilice el beneficio de una obra para condicionarlo a la militancia de un partido político o de algún interés político personal. Eso también es una configuración de delito y no necesariamente estamos en campañas. Y esto vamos a transparentar tanto el uso de recursos, el no condicionamiento de programas sociales y de obra o de infraestructura para beneficiar una institución partidista. Nosotros consideramos que este tipo de figuras jurídicas deben ser, además de muy graves, estar dentro del catálogo del artículo 19. Sin embargo, los académicos, los constitucionalistas dicen están violando el principio de presunción de inocencia. Respecto, incluso la Corte ha comentado, el mismo Poder Judicial, han hecho foros que ese tipo de figuras jurídicas contravienen al proceso penal acusatorio. ¿Por qué? Porque existen principios. Hoy por hoy necesitamos ser contundentes y entregar soluciones importantes a la sociedad. Si no actuamos en una reforma profunda, de fondo, pues prácticamente no vamos a tener los resultados que nosotros quisiéramos. Si me preguntas, desde un punto de vista social, es importante que se haga. Si lo vemos desde la parte de la protección de los derechos humanos, del principio de inocencia, pues no vamos a tener los resultados en un impacto para que se dejen de cometer ese tipo de delitos. Vamos a trabajarlo, vamos a hacer un foro y vamos a hacer muchos, pero este es un tema que se va a discutir ampliamente y que tendrá que pasar por el consenso de las cámaras, tanto la de diputados como la de senadores, y también tenemos que escuchar a los expertos en la materia, a la Suprema Corte de Justicia, a los ministros, a los magistrados y a los jueces que den el punto de vista, no solamente desde la parte jurídica, sino también del momento sociológico del que el país está viviendo en este momento. Claro. Senador, pues me gustaría que habláramos un poquito más acerca de cuáles son los otros temas que trae
la Comisión de Puntos Constitucionales, un poquito ya fuera del tema de corrupción y de extinción de dominio. Aprovechando que está usted aquí, platíquenos un poco de qué es lo que viene, cuáles son las iniciativas que están en el tintero y qué tenemos que esperar. Una muy importante es la reforma educativa. Que nos mencionaba. La reforma educativa se estableció dentro de nuestra Constitución un organismo que evalúa a los maestros. Se le llama el Instituto Nacional de Evaluación, que por cierto, muchos estados de la República, como es Chiapas, de donde yo soy, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Distrito Federal incluso, han pedido los maestros que paren las evaluaciones. Sin embargo, pareciera que no ha existido una resonancia fuerte dentro de la administración saliente porque siguen aplicando las evaluaciones. La nueva administración dice vamos a abrogar la ley educativa, se va a cancelar la mal llamada reforma educativa y esto debe ser un ejercicio democrático que nos permita saber las necesidades, el sentimiento de cada maestro y maestra de México y que se vea reflejado en una ley, primera que no sea punitiva. Y voy a explicarte muy rápidamente. Hay muchos maestros que no están en contra de la evaluación, pero muchos de ellos que ya pasaron 25 años frente a un aula, 26, 27 años, llega la evaluación, reprueban los exámenes, quedan exhibidos los maestros. Nuestra realidad es esa. Hay maestros muy capacitados, pero hay maestros de donde yo vengo que no tienen ni siquiera un aula de concreto. Es más, no saben el uso de las tecnologías no porque no quieran, sino porque no llegan. Sino porque no llegan. Entonces, si queremos tasar al país de una manera de cómo es el norte, de cómo es el centro y de cómo es el sur, somos realidades completamente distintas. Por eso es que ha habido una mayor protesta en contra de esta reforma. ¿Qué estamos esperando en estos momentos? La conclusión de los foros educativos que lleva el próximo secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán. Lo que nosotros hemos hecho y lo que nosotros hemos ido recabando a través de la Comisión de Educación, pero que rigurosamente va a pasar por mi comisión en puntos constitucionales. Entonces, el artículo 3º va a ser una reforma al artículo 3º. Yo creo que desde el año 1917, nuestra Constitución va a tener una profunda reforma en todos los sentidos. Es una reforma que va a ayudar a los maestros, que no va a atentar contra sus derechos laborales y que será, como yo lo he llamado, como una reconciliación entre el sector educativo y los diferentes niveles de gobierno. Esto nos va a dar la pauta para que podamos tener primeramente una gobernabilidad en el sureste mexicano, que los maestros sí a las capacitaciones permanentes, sí a las evaluaciones, pero que no sean punitivas, y las generaciones que vienen egresando de maestros tengan mayores tecnologías, herramientas, que puedan tener un trabajo a la altura de nuestro país y del mundo entero. Eso sí, con mayor contenido en la educación. Sí se traduciría en un mejor nivel educativo. Por supuesto, tiene que haber un contenido educativo diferente. Nuestro país está cambiando. Nuestro país ha evolucionado. No es el mismo país que teníamos hace 10 o 20 o 30 años o hace un siglo. Y tal parece que nuestros libros de texto siguen siendo las mismas. Nuestros libros de texto sigue siendo el mismo conocimiento. Hay cosas que no cambian, las matemáticas, sí. Pero nuestras ciencias sociales sí. Nuestras ciencias naturales sí. Cambian nuestras ciencias. Y entonces los niños, los jóvenes tienen que tener mayor información respecto a las nuevas tecnologías y las nuevas cosas que van surgiendo en el desenvolvimiento del mundo. Entonces, aquí vamos a tomar en cuenta a todos los niveles y vamos a tomar en cuenta también algo, al sector indígena. No vamos a enfrascarlos en una política pública desde una perspectiva institucional. Vamos a enfocar una reforma educativa desde una perspectiva de lo que ellos viven todos los días. Que tengan libros de texto hechos con su lengua,
con la que ellos han crecido, con la que ellos deben estudiar. No vamos a tener primero dinero o presupuesto si no tenemos proyecto. Primero es el proyecto y después el presupuesto. Esta es una reforma que va a ser un debate nacional. Diferentes bancadas como el Partido Acción Nacional, como el Partido Revolucionario Institucional, tienen posiciones encontradas a lo que nosotros estamos planteando. Y creo que también a ellos hay que retomar los conceptos que son importantes dentro de una ley secundaria. Pero una reforma constitucional, primeramente vamos a respetar a los maestros. Segunda, no habrá una evaluación punitiva. Y la tercera, la más importante, adecuar el contenido educativo que se impartirán en el México del devenir histórico. Esto es un parteaguas de lo que ha sido nuestra educación antes, lo que es nuestra educación en este momento y la educación que queremos a largo plazo. Senador, y bueno, pues hasta aquí con la reforma educativa y nos queda un momento para poder hablar de la reforma energética. Nos quedan pocos minutos, pero me gustaría que no lo dejáramos a un lado. ¿Qué viene en materia de reforma energética? Primeramente es el fortalecimiento a las empresas paraestatales. Una de ellas es Petróleos Mexicanos. Hay el compromiso de establecer refinerías. Estamos comprando gasolina al extranjero. No estamos produciendo la gasolina que consumimos los mexicanos. Estamos comprando prácticamente todo, cuando nosotros tenemos absolutamente todo sí, para poder tener una gasolina que sirva a los mexicanos y que no tengamos ese tipo de gasolinazos. Por ahí está el impuesto de productos y servicios. Este impuesto en el año 2017, a principio del año 2017, se estableció porque de no ser así, el gobierno mexicano le hubiera costado muchísimo dinero quitar programas sociales, quitar desayunos escolares, el programa que tienen que es Prospera, y esto hubiera sido muy difícil para el país. El compromiso que se hizo es no más gasolinas. Hoy de manera muy facciosa quieren decir que se baje las gasolinas, que se reduzcan las gasolinas, cuando ese tema no ha sido el que se propuso. Se propuso no incrementar el precio de la gasolina. Y esto tiene que ver con la inversión que se hará en materia energética, en materia de hidrocarburos. Hay un aspecto muy importante que es la Comisión Federal de Electricidad. Hay altas tarifas de energía eléctrica, pero se está yendo por comprar la energía eléctrica que consume México, y eso no puede ser. Nosotros somos un país que generamos electricidad, tenemos presas hidroeléctricas, en el caso de Chiapas, el Chicoacén, la Angostura, y en el caso de más presas que se dejaron de hacer y se dejaron de atender, y esto ocasionó que el gobierno empezó a comprarle energía a la iniciativa privada, y esto va encareciendo también a los ayuntamientos. En el servicio, dicen, bueno, los ayuntamientos, ¿en qué les impacta? No, sí les impacta. El alumbrado público lo pagan los ayuntamientos. El sistema de agua potable lo pagan los ayuntamientos. Y si tú te das cuenta cuánto deben los ayuntamientos en este país, solamente en el rubro de energía eléctrica, son millones y millones de pesos que no han podido cubrirle a esta empresa paraestatal. Entonces, necesitamos un fortalecimiento de estos organismos que dote de energía y sobre todo también de lo que es la gasolina a nuestro país. Primero vamos a tener cubierto nuestro consumo nacional antes de voltear a ver las inversiones. Y no estamos diciendo que estemos en contra. Bienvenidas las inversiones. Sí están abiertos entonces. Por supuesto. Sí se encuentran abiertos lo a la que no estamos dispuestos es a comprar una energía mucho más cara que sea en el impacto del ciudadano, que cada vez que va a pagar su recibo de luz se incrementa. Pero ahora ya no te da la energía del gobierno, te lo da la iniciativa privada. Y entonces estamos siguiendo a una política privatizadora que al rato vamos a privatizar el agua, al rato vamos a privatizar todos los servicios que son de primera necesidad de los ciudadanos. De hecho, ya es una política pública que está enfocada a que los servicios te los presten privados. Y eso no puede ser. El gobierno tiene la facultad y la obligación de dotar ciertos servicios. Ahora hasta quieren
privatizar la recolección de basura, cuando es una obligación de los ayuntamientos, cuando es una obligación de los gobiernos. No puede el gobierno sustraerse de sus responsabilidades. Si no, pues entonces estamos cayendo en una situación que vamos a depender el día de mañana de la voluntad de unos cuantos, al servicio de unos cuantos, y lo que queremos es un gobierno que esté a la altura y que rinda informes a quienes nos eligieron para ciertas responsabilidades. Y por eso nosotros estamos diciendo, fortalezcamos nuestras empresas, nuestras refinerías, fortalezcamos nuestras empresas paraestatales y bienvenidas las inversiones, sí, pero bajo nuevos reglamentos, bajo nuevos lineamientos que nos permitan primeramente cuidar lo más importante que es el pueblo de México. Pues, senador, le agradezco muchísimo que haya pues, tomado este tiempo para platicar con Expediente INACIPE, con nosotros, con el auditorio. Gracias, Luz, a ti. Para hablar de estos temas tan importantes, de estas reformas que están ya a punto bueno, o de ser discutidas o de venir. Muchísimas gracias, estaremos muy al pendiente de su labor y de lo que sea aprobado. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, vamos a estar muy al pendiente en la extinción de dominio, que seguramente en los próximos días estaremos discutiendo, y espero que me vuelvas a invitar para debatir los temas importantes, tanto que son de interés de la ciudadanía como del Poder Judicial. Pues le agradezco muchísimo, la invitación está abierta y aquí nos estaremos viendo para hablar de los resultados. Muchas gracias. Muchas gracias. Al auditorio les agradezco que nos hayan acompañado el día de hoy y los invito a que nos acompañen la próxima semana en un nuevo programa de Expediente INACIPE.